Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este tu canal Buscando la Verdad. En esta ocasión, primero que nada, ofrecer una disculpa ya que ha pasado mucho tiempo antes de subir este estudio nuevamente y bueno, no hemos recibido en concreto un tema específico, entonces bueno, vamos a tratar este tema desde un punto de vista judío, pero tenemos por ahí algunos temas muy interesantes que quiero compartirles a ustedes. Pero antes de empezar, quiero dar las gracias, primero que nada, muy en especial a la hermanita Ana Licuadras, que se encuentra en una congregación en Morelos, ya que debido a sus palabras nuevamente ha infundido esa fuerza que a veces perdemos, ¿verdad?, en el camino para poder reencontrarnos en las cosas de Dios. Porque a veces pensamos que no somos suficientemente aptos, merecedores o inclusive ocurren ciertas situaciones en tu vida que te hacen plantearte muchas veces situaciones muy personales con respecto a todo lo que es seguir la palabra de Dios tal cual. Pero al final del día, entre estos debates, no hay vuelta de hoja porque lo justo siempre va a ser lo correcto. Entonces, hermanita, gracias a ti comencé a subir estos estudios, a tratar de aportar mi granito de arena en cuestión de la palabra, tratándola desde diferentes prismas. Y el día de hoy lo llevamos nuevamente desde un punto de vista judío, pero muy, muy interesante. Sé que les va a gustar, así que les pido quédense hasta el final. Es un estudio corto pero sustancioso. Y por otra parte, como les comentaba, es un punto de vista judío, pero muy comprensible, en donde también quiero hacer referencia a un buen amigo y hermano, pastor, Pablito Carbonell, que estoy seguro que puede entender muy, muy ampliamente el tema que hoy vamos a tratar. La verdad quiero decirles que es un gusto, un honor y todo un respeto el haberle conocido y el haber aprendido mucho de él. Y bien, dicho lo dicho, vamos a empezar. Este estudio se titula Otra promesa de Dios. Realmente en la Biblia tenemos muchísimas promesas, ¿verdad? Tanto para el pueblo de Israel como para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esas promesas figuran diferentes, inclusive pactos también. Pero aquí hay algo muy hermoso que les voy a llevar paso a paso y espero poder infundir en ustedes, hermanos, hermanas, amigos, amigas, esta palabra de nuestro Señor, que es una promesa verdaderamente enorme, preciosa y que creo que es poco tratada dentro del cristianismo, pero hoy vamos a develar un poquito de eso porque finalmente es la palabra de Dios y la palabra de Dios se tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Entonces, vamos a comenzar. Dice: nuevamente veremos hoy un estudio interesante desde el punto de vista judío, lo cual ya había dicho. En esta ocasión hablaremos de un par de porciones para leer, de esas porciones que normalmente se estudian en Shabbat. Una es Ahareit Mot y la otra es Kedoshim. Hablamos del libro de Levítico. La primera porción, que es Ahareit Mot, que quiere decir luego de la muerte de los hijos de Aarón, que es en Levítico 16, y Kedoshim, que es en Levítico 19. Y hoy veremos la porción de Kedoshim, que quiere decir sagrados, porque en ella está esa bellísima frase tan profunda y tan importante que contiene un mensaje muy importante para todos nosotros el día de hoy. Y les leeré en el original, como ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Como comienza y luego les traduciré. En hebreo estamos en Vayikra Yud Tet. Y esta parasha que hoy vemos, Kadoshim, dice así: Veidaber Adonai el Moshe leemot, daber el kol, edat bnei Yisrael, Bea Marta elehem Kadoshim, tu ki kadosh ani
Adonai Elohim. ¿Qué quiere decir esta frase tan importante y poderosa con la que comienza esta porción de estudio, que de forma literal dice así: y habló Dios a Moisés y le dijo, habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles, sagrados seréis, porque sagrado soy yo, vuestro Dios. ¿Qué es lo que esta frase nos quiere decir? Nos da un hecho. El hecho es que seremos sagrados. ¿Por qué? Sagrado es Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo antes que nada? Nos está poniendo en un nivel como que somos igual o iguales a Dios. Es decir, no lo somos ahora, pero tenemos el potencial de serlo. Es tal como aparece en el Génesis, la creación, que dice Betselem. Selem, que quiere decir a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados. Pero no es solo una imagen física, sino también las cualidades éticas, la forma de actuar, de sentir, de pensar. Es decir, ya fuimos creados con una forma física, cierto, pero creo que personalmente estamos demasiado lejos de estar a la par de Dios a nivel de ética, moral, pureza de pensamiento, de actos, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Dios es que sagrados seréis. Es decir, no hay de otra. Eso va a pasar, sí o sí. Y quiero conectar esto con otro concepto muy interesante que existe en el judaísmo, que también existe en las otras religiones y otras filosofías religiosas. Y es acerca del mundo que viene. Se le puede llamar de muchas formas. Algunos le dicen el otro mundo, por ejemplo. Si alguien se va de este mundo, le dicen se fue al otro mundo. Otros dicen en el mundo venidero. Esto es lo que los espiritualistas trinitarios marianos, y hay diferentes formas de llamarlo. En hebreo se dice Haolam Haba, el mundo que viene. Y ahí tenemos otra vez de una expresión que habla de un hecho. ¿Por qué? Viene. Es decir, nuevamente, sí o sí. Tal como dice la frase seréis. Sí o sí. Lo mismo, el mundo que viene, es decir, viene otro mundo. Algo nuevo, diferente, donde al parecer también tenemos más potencial de ser sagrados, como Dios nos muestra aquí. Y la palabra que utiliza aquí es kedoshim, quiere decir sagrados, pero también tiene la traducción y quiere decir santos. Recuerda lo que hemos hablado anteriormente, el hebreo es un idioma multidimensional y una sola palabra tiene 4, 5, 6 significados, dependiendo también del contexto en el que estemos hablándolo. Ahora, entonces, lo interesante es que comienza como poniendo al hombre, a la mujer, en un nivel de igualdad con Dios, con esa santidad. Pero la pregunta es, ¿acaso ya estamos ahí? Estoy seguro que todos entendemos que no, que todavía no estamos ahí, pero lo que dice esa frase es que, quieran o no, van a llegar. Es decir, Kadoshim Tiu, es decir, santos seréis. Es un hecho, es decir, que al final va a llegar. Y lo interesante también es que luego de esto, de decir algo tan hermoso y tan alentador, a continuación en el texto, y les invito a leerlo en sus Biblias, continúa Dios enumerando una lista de cosas que son aberraciones, las cuales no hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender aquí? Que al final del camino vamos a ser santos y sagrados. Pero aquí lo que se implica es que todo depende de nuestra elección. Ya hemos hablado mucho de esto anteriormente, porque todos tenemos un don tan grande que es el libre albedrío en este mundo y podemos elegir qué camino tomar, qué acto hacer.
Entonces, por un lado Dios dice, santos seréis. Eso es un hecho. Y luego da una lista de cosas que no hay que hacer. Como diciendo, bueno, al final del camino seréis sagrados y santos, pero ahí tienen lo que no hay que hacer, porque mientras sigan así, no vais a llegar a ese punto. Es a seguir dándole vueltas en círculo a tu desierto. Ahora, vamos a conectar esto también con el Salmo número 1. Te invito a leerlo. El primer salmo, veámoslo en el original hebreo y luego lo traducimos, porque en toda la Biblia, siempre hay algo maravilloso escondido, principalmente en el original hebreo. Dice así el salmo número 1. Teilim Aleph. Ashei Aish, Asher lo elech, halach, ba'atzat, reshaim, ubedrech, hataim, lo amad, ובמושב לצים, לא ישב, כי בתורה אדוני אהבתו ובתורתו יגע יומם בלילה. והיה קיץ שתול על פלך, מים אשר יעשה יצילך. לא הן הרשעים קיים כמוץ אשר תדנפו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, והתיים באה דעת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים בדרך רשעים תאבד. Bien, traduzcamos esto al español, dice así el Salmo número 1. Bienaventurado el que no actúa de acuerdo al consejo de los malvados. Creo que es la parte más clara de todo el Salmo este inicio. El que no transita por el camino de los pecados, y el que no se detuvo en compañía de los cínicos, sino que fue en pos de la Torá de Dios, solo sobre ella medita día y noche. Él será como el árbol que crece junto a un arroyo, cuyo fruto dará en el momento indicado y sus hojas no caerán. Todo lo que él haga éxito tendrá, no así con el malvado. Sus hojas volarán con el viento, ni se levantarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque conoce Dios el camino de los justos, y el camino de los malvados será perdido. Entonces, ¿qué es una de las enseñanzas que nos da este texto? Primero, sabemos que vamos a ser sagrados y santos. Sabemos que hay un mundo que viene, pero la pregunta es, ¿quién de nosotros va a estar ahí? ¿Quién de nosotros, no es verdad? Y aquí el Salmo 1 nos da una especie de respuesta, ya que comienza diciendo, bienaventurado, el que no actúa en el consejo de los malvados. Es decir, que de nuevo hay aquí un libre albedrío, porque por un lado está nuestra voluntad, ¿verdad? La carne, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que para mí es mejor, algo que nace auténtico. Y por otro lado, hay un consejo de gente que no tiene buena intención. Pueden ser conocidos, principalmente esos que decimos amigos, amigas, políticos, gobierno, etc. Puede venir de muchos lados. Una indicación o un consejo o una orden que te dice, tienes que hacer esto. Pero tú tienes que tener discernimiento. Para eso el Espíritu Santo está contigo. Para eso la oración, la comunión con Dios. Y también tu capacidad de decir, no, esto no lo voy a hacer. Es decir, que también eso requiere de mucha valentía, porque a veces hay un precio a pagar, como casi todo en la vida. Cuando uno dice, no, esto está mal y no lo voy a hacer por más que me lo diga mi jefe, que me lo diga el gobernador, el líder, el amigo, la amiga, el compadre, la comadre, etc., no lo voy a hacer. Entonces, eso es una especie de examen que tenemos nosotros día a día, que es, por un lado, a hacer lo correcto a pesar del precio o rendirnos, y hacer lo incorrecto sabiendo que está mal. Pero simplemente para no salir de la zona de confort, entonces seguimos haciendo lo que está mal. Total, nadie me ve, nadie sabe, y seguimos llevando un juego de doble moral.
Más adelante el Salmo dice que solo sobre la Torá de Dios medita día y noche. Esta frase es muy interesante para ver con escrutinio, porque no solo lo que hacemos es también qué hay dentro de mi mente. Porque yo puedo estar sentado muy tranquilo y no hacer nada físicamente, pero puedo tener mi mente llena de basura. Es decir, que puedo estar consumiendo mucha información de los noticieros oficiales de desinformación masiva, que al parecer lo único que desean es dar miedo, generar pánico y adoctrinarnos, como lo están haciendo con muchas series, con muchos programas. Entonces, mi voluntad también sigo consumiendo eso, sigo llenando mi mente y mi emoción con eso. Muchos entenderán esto que ahora digo con una palabra muy simple que es vibración. Entonces, también ahí hay que estar muy atentos. Y cuando dice solo la Torah de Dios tiene en la mente, no es necesariamente estar leyendo la Torah de Dios todo el día, pero sí pensamientos elevados, pensamientos de luz, pensamientos positivos, pensamientos espirituales que sirvan para algo y no para generar únicamente miedo. Eso seguramente no es a lo que se refiere esta frase, ¿ok? Y luego, al final de este salmo tan hermoso dice, porque conoce Dios el camino de los justos y el camino de los malvados se perderá. Y en hebreo dice así, Ki yodea Adonai derech, sadikim bederech, reshaim todech. Yodea es conoce, y lo interesante es que conoce el camino de la persona justa. Puede ser en presente, pero ser también en futuro, porque se refiere a que Dios conoce, es decir, que siempre está viéndolo, lo tiene en mente y lo acompaña, pero también conoce cuál va a ser el camino del justo, y por otro lado, el camino de los malvados será borrado. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que el justo, cuando va por el camino correcto, cuando está haciendo las cosas bien delante de Adonai, también está dejando un camino a seguir, un ejemplo de algo, como todos los sadikim que han pasado anteriormente, que nosotros también podemos llegar a conocer en otras teologías como mártires, como justos, como santos, comparando con el malvado, que para empezar, Dios no lo acompaña, por lo cual vemos también que en el Salmo que dice que el justo, todo lo que haga, va a tener éxito. ¿Por qué? Tan simple, porque Dios está con él. Por más que parezca difícil, por más que como al principio hablamos de que a veces hay que tomar decisiones que requieren valentía, requieren salir de la zona de confort en la que muchas veces estamos, ¿verdad? ¿Qué dirán? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pierdo? ¿Y si no sales de la zona de confort? Quieres seguir viviendo tu mismo círculo todo el tiempo, entonces requiere también de ponerse frente a algo y a veces es una situación compleja y dolorosa, difícil, pero es lo correcto. Pero al final, lo que dice este salmo es que Dios está ahí y te está viendo y bien sabe cómo sigues tu camino, como Él sabe cómo es tu camino ahora, cómo sigue y contrariamente a esto el camino del malvado será borrado, es decir, que va a desaparecer. Es como si nos mostrara tal como el salmo dice, el camino del justo es como un árbol cuyas hojas no caen nunca. En cambio el malvado, sus hojas se vuelven y se vuelan en el viento, el camino es borrado, o sea que no tiene ningún peso. Entonces cuando nosotros nos encontramos hoy tanto tiempo primero pensando en los malos, en lo que hacen, viéndolos como poderosos, como omnipotentes, como si no hubiera nada que hacer. Primero, ¿por qué estamos llenando nuestra mente, nuestra emoción, nuestro corazón con eso? Aquí lo vemos en el Salmo que
Solo en la Torá de Dios tienes que meditar. Y eso tiene que ser lo que ocupa tu mente y tu pensamiento. Entonces, ¿por qué estamos siempre mirando y señalando de nuevo, otra vez, escuchando que planean, que agenda, que esto, que el otro, entre tantas cosas que ocurren actualmente en esta humanidad, en estos tiempos? Quizás es la hora que dejemos de pensar tanto en eso, que estemos ensuciando nuestra conciencia y ya es hora de comenzar a tener y aumentar la fe y de saber que a veces el camino lo tenemos que hacer nosotros. No va a ser fácil, pero es un camino en el que te acompaña Dios y siempre vas a llegar al lugar correcto y vas a estar seguro o segura y el camino del malvado va a ser borrado. Eso te lo garantizo, tarde o temprano, aunque en apariencia en esta vida puedas decir, es que hago las cosas correctas, me porto bien, trabajo, me esfuerzo, no veo fruto, no esto, no lo otro, no aquello, y por qué aquel, no, que toma, que es borracho, que es fornicador, que tranza, que vende, que hace, le va súper bien. Bueno, en apariencia, tú no sabes cómo va a terminar, tú no sabes qué es lo que va a pasar, pero aún así, aunque tuviera una vida plena de satisfacciones en este plano, cuando pasa al plano siguiente, acuérdate que uno de los atributos de Dios es que es un Dios justo. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que Dios, al ser un Dios justo, tiene que emitir justicia en su presencia. Hay un juicio, va a haber un juicio. No sería un Dios justo si no lo hiciera. Y cuando Él lleva a cabo esa justicia, ahí es donde también se van a pagar todas las cosas que hayas hecho en este plano. Entonces no hay forma de evadirte de la justicia divina porque Dios conoce tu corazón y Dios no puede ser burlado. Entonces no olvides, eso deja de darle tanto poder a la gente que tú ves como malvada o que piensas y concéntrate más en qué camino estás abriendo tú, en qué huella estás dejando tú, qué estás haciendo por ti, qué estás haciendo a tu alrededor. Acuérdate a qué fuimos llamados y estate seguro de que Dios está contigo ahí. Recuerda lo que dijo nuestro Cristo bendito: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mis queridos hermanos, amigos, amigas, espero que este pequeño estudio haya sido de edificación para ti. Esperamos sus propuestas. Te doy muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.